Bueno, seguiremos entonces con el siguiente video para tablas de contingencia y terminar con pruebas de chi cuadrado. Partiremos entonces con las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia, o también conocidas, por ejemplo, en los software de Excel como tablas dinámicas, nos sirven para cruzar información de las distintas variables y así poder entender un poco cómo se comportan los datos entre ellos. Entonces, podríamos hacer tablas de contingencia entre variables cuantitativas o entre variables cuantitativas y cualitativas o solo variables cualitativas. Para esto utilizamos un solo comando que nos hará una tabla de frecuencia mezclando ambas variables. Entonces, partimos escribiendo table y dentro de table simplemente tenemos que, separado por coma, indicar las variables que queremos cruzar. Por ejemplo, imagínense que yo quiero saber cuántos artículos fueron comprados por cada modo de pago. Entonces, para eso yo debiese cruzar ambas variables. Entonces, ponemos dentro artículos comprados y separado por coma la variable de modo de pago. Ejecutamos y fíjense que en la consola me tiró una tabla donde la primera columna corresponde a la cantidad de artículos comprados por persona y todos los modos de pago. O sea, por ejemplo, yo puedo saber que 5 personas que compraron 2 artículos pagaron con Visa. O 6 personas que compraron 6 artículos pagaron con American Express. O también podríamos decir que nadie que compró 4 artículos pagó con Diners Club. Entonces, las tablas dinámicas o las tablas de contingencia son útiles para cruzar la información. Como dije, también podría ser, por ejemplo, entre dos variables cualitativas. Usaremos el comando de table, nuevamente, y usaremos variables como el modo de pago y tipo de cliente. Ambas son, dentro de la data, variables cualitativas. Por ejemplo, aquí y aquí. Entonces cruzamos la información y tenemos lo siguiente. Podemos decir que 58 clientes que pagaron con American Express son promocionales, o por ejemplo que 7 personas o 7 clientes que pagaron con Mastercard son clientes regulares. Ahora, nosotros no solamente queremos cruzar información, sino que también nos interesa discernir o poder decidir cuáles de todas las variables que tenemos en la base de datos están relacionadas entre sí para ver si cumplen alguna importancia una por sobre la otra. ¿Cómo podemos hacer esto? Con las pruebas de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado solamente sirve en tablas de contingencia que usan variables cualitativas. O sea, se podría usar en la segunda tabla que nosotros hicimos, pero no en la primera, ya que contiene artículos comprados. Esta prueba se basa en una prueba de hipótesis donde H0 dice que estas dos variables son independientes y la alternativa OHA dice que estas dos variables no son independientes. Al final, lo que queremos probar es que existe dependencia, o sea, queremos rechazar a H0, ya que así podemos decir que estas dos variables influyen en la base de datos. Lo que tendríamos que hacer es realizar un test de chi cuadrado a la tabla de las variables cualitativas. Para eso, utilizamos el comando de chi test y luego adentro tenemos que poner la tabla y ambas variables. No sirve solamente poner ambas variables, tenemos que poner la tabla y ambas variables. Listo, ejecutamos y acá tenemos el resultado. Fíjense entonces que nos está tirando el chi cuadrado, el valor del estadístico, los grados de libertad y, lo más importante, el valor P. Fíjese entonces que como valor P es menor a 0,05, estamos rechazando la hipótesis nula. Entonces podemos decir que ambas variables son dependientes. Ahora, fíjense lo siguiente, R nos está tirando una advertencia. Dice que la aproximación del chi cuadrado puede estar incorrecta. ¿Qué significa esto? Significa que ambas variables o la tabla de frecuencia de ambas variables no está cumpliendo con la regla del 5. ¿Cómo nosotros podemos saber si está cumpliendo o no está cumpliendo? Obteniendo las frecuencias esperadas de la tabla de contingencia. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es copiar el código que tenemos arriba, en la línea 6, y simplemente agregar que queremos los esperados. Ejecutamos y fíjense ahora que nos tiró otra tabla donde tenemos los esperados de la tabla de contingencia. Y si
Notamos acá, tenemos 2,8, 1,2, 4,2 y 3. O sea, tenemos muchas celdas o muchos espacios dentro de la tabla que no están cumpliendo con la regla del 5.